Hola y bienvenidos al canal favorito de Jesucristo vuestro Señor. Hoy no veremos ese típico video de tops en donde te están enseñando los 5 jodidos imperios más grandes del mundo, porque puta madre, quiero aclarar algo antes. Esto se va a poner feo. Para empezar, no es lo mismo las 5 culturas, etnias, razas, personas, subrazas, grupos étnicos, como le quieras llamar, más esparcidos por el mundo, que así se llama este video, a los 5 imperios. Porque, en primera, no voy a hacer los 5 imperios más grandes del mundo porque está lleno el YouTube de los 5 imperios más grandes de la historia. Puta madre, ¿por qué voy a hacer algo que todos hacen? Que seas un imperio, por ejemplo, poniendo el más grande que es el mongol, no significa que todos los habitantes de ese imperio sean de la etnia mongola. O sea, el imperio mongol llegó a Rusia, Persia, China, a un chingo de lugares y no necesariamente sus habitantes eran los mongoles, eran gente de otras etnias bajo el servicio del imperio mongol. Lo mismo pasa con el imperio romano, bizantino, árabe, etc. No es que todos los habitantes de ese territorio sean de esa etnia, están bajo un mandato extranjero. La mayoría de sus habitantes no son de la etnia dominante, sino que la etnia dominante es la que tiene más poder. Así que vamos a empezar después de esta introducción para dejar en claro las cosas. Número 5. Los bantus. Los bantus son la quinta etnia más esparcida del mundo. Esto pasó porque un grupo etnolingüístico llamado el Níger-Congo que habitaba la África Occidental, aproximadamente en el año 500, se empezaron a esparcir por toda África. Fueron la etnia subsahariana más dominante, incluso quitándole territorios a los nilotes, que es otra etnia subsahariana o subraza diferente a esta. Los bantus se esparcieron por toda la África meridional, haciendo que los pigmeos se instalaran en las selvas inaccesibles del Congo, y a los khoisan los empezaron a aislar en un pequeño territorio entre Sudáfrica y Namibia. Pero antiguamente los khoisan habitaban todo el sur de África, y los bantus se esparcieron no solamente en África, sino que después de la colonización del mundo y la época de los europeos y bla bla bla, muchos africanos se llegaron a América, los afroamericanos, los afrobrasileños, los afro de todo el continente americano son descendientes, la mayoría, si no es que todos, de bantus. Número 4. Los eslavos. Los eslavos se originaron a partir de la cultura de los kurganes cuando se separaron de los bálticos que futuramente llegarían a Europa. Los eslavos seguían teniendo una comunicación con los iranios, pero al separarse formaron sus propias lenguas. Con el tiempo los eslavos empezarían a migrar al centro y al sur de Europa, mezclándose con los pueblos nativos. Por ejemplo, la mayoría de los eslavos de los Balcanes no son étnicamente eslavos, sino que son ilirios eslavizados, debido a que la lengua dominante es la que entró, pero étnicamente permanecieron siendo ilirios. Los únicos pueblos ilirios sobrevivientes son los albaneses, pero también los croatas y los serbios, a pesar de que hablan una lengua eslava, son étnicamente ilirios. Los búlgaros son más turcos que nada. Creo que es muy obvio que sí. Por ejemplo, en Polonia son una mezcla entre germanos, con eslavos, con bálticos, por los prusios. En República Checa lo mismo pasa, es una mezcla entre germanos y eslavos. Los eslavos más característicos y famosos son los rusos, también los ucranianos, etc. Y ellos llegarían hasta Alaska. Aún así, con el surgimiento del Imperio Ruso aproximadamente a principios del siglo XVII, se esparcirían por toda Siberia, conquistando esas tierras de orígenes orientales como turcos y mongoles, y convirtiéndose en la cuarta etnia más esparcida por el mundo en la historia. Número 3. Los hispanos. Sí, nosotros los hispanos somos oficialmente la tercera etnia más esparcida por el mundo, incluso en la actualidad. Y quiero aclarar que solamente especifico en hispanos, no en latinos, porque si digo latino, no solamente estoy hablando de españoles y portugueses, sino que también estoy englobando a franceses, a italianos, a rumanos, a moldavos, y no, solamente quiero hacer énfasis en los hispanos. Nuestro origen data desde que el Imperio Romano, que también era conocido como el Imperio Latino, de ahí viene el término latino, conquistó la península ibérica. Los íberos originalmente estaban muy emparentados con los pueblos bereberes, hasta que en algún lugar en el siglo II a.C. el Imperio Latino o Imperio Romano conquistaría el lugar mezclándose con la población local, cosa que no afectó mucho porque en realidad ya se parecían. Y aquí se formaron oficialmente los hispanos. Pero para el siglo XVI
empezaría la conquista de América, en la cual muchos hispanos vinieron a América a conquistar y a mezclarse con la población local, que en donde surgirían todos ustedes, seas peruano, mexicano, colombiano, ecuatoriano, de cualquier parte de América. Si no mencioné un país, pues puta madre, es que son un chingo. Así que todos nosotros, al menos que seas una persona de otra etnia que está viendo mi video, pues son descendientes de los españoles, que ya sea que se mezclaran con los nativos de aquí o que permanecieran pues siendo españoles porque también trajeron mujeres. Todo patriarcado, este es patriarcado, el pizarrón es patriarcado, afuera del pizarrón es patriarcado, esto es patriarcado. Y que curiosamente la etnia hispana es la más dominante del continente americano. Hispanos tradicionales hay desde Canadá hasta Argentina. O sea, todo el continente es hispano, descendiente de los españoles que vivían en el Mediterráneo occidental. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Parte de un grupo más grande llamado los latinos, en el cual pertenecen tanto franceses, italianos como portugueses, e incluso los portugueses se les puede considerar íberos o hispanos, debido a que el portugués es descendiente del español, y esto hace más grande la raza hispana, debido a que los portugueses se llegaron a mezclar con gente de África, como en Mozambique. También se llegaron a mezclar con gente de Timor Oriental, allá en Indonesia, con hindúes en la área de Bombay, con gente de Birmania, de Tailandia, Macao en China, en Nagasaki en Japón. Así que esto convierte a la etnia hispana actualmente la etnia más dominante del mundo. Se emociona, es latino. Número 2. Los iranios. Aunque en esta época los iranios no son una etnia dominante, lo que sí es que en el siglo V después de Cristo se convirtió en la etnia más dominante del mundo. Los iranios son el pueblo originario indoeuropeo que se quedó en los territorios que ancestralmente surgieron. Los pueblos iranios provienen del término ario, que significa en el protoiraní como noble. Surgieron aproximadamente en algún lugar de Uzbekistán en el 1500 a.C. y en la época antigua fue la etnia más esparcida y dominante del planeta. Migraron al sur, que futuramente formarían una cultura muy famosa llamada Persia, mezclándose con los pueblos del Cáucaso y los pueblos del Medio Oriente en la actual Azerbaiyán, en Asiria y en esas regiones. Por el lado del norte llegarían hasta Siberia, y por el lado de Europa llegarían hasta Hungría. Y si se preguntan ¿a dónde más? Pues llegaron hasta China formando los tocarios. Muchos dicen que los tocarios son un pueblo indoeuropeo, que no es iranio, que está más emparentado con los alemanes y con esos pueblos. Pero también está la otra teoría que dice que los tocarios son descendientes de los iranios. Los iranios poco a poco dejarían de ser la segunda etnia más dominante del mundo. Con la conquista árabe debilitó mucho a los pueblos iranios y al zoroastrismo. Con el tiempo llegó el imperio mongol y los turcos que venían huyendo de los mongoles, lo cual provocó que toda la gente turca asiática se mezclara con los pueblos iranios caucásicos en Asia Central. Todas las personas de Kazajstán, de Uzbekistán y de Turkmenistán son descendientes de la etnia que habitaba ahí anteriormente, llamado los corasmios. Aún permanecería la etnia irania en el lugar, solo que ya no sería mayoritaria. En Europa, muchos escitas en el siglo V se sentarían en el lugar. Aún en el siglo XVI quedarían vestigios de los iranios en Europa, muy emparentados con los osetios. Por el lado oriental se mezclarían con algunos hindúes, que curiosamente son una etnia emparentada con ellos. Y muchos pueblos de esa área entre Tayikistán y Afganistán y de Pakistán sí son iranios y siempre han vivido ahí desde hace muchos siglos. Incluso los europeos son descendientes de los pueblos que habitaban en este lugar ancestralmente. Antes de decir el número 1, muchos estarán pensando, ¡ay, van a ser los ingleses! ¡Ay, van a ser los chinos! Pues no. Aunque los chinos tengan 1.000 millones de habitantes y realmente sea la etnia con mayor población del mundo, no significa que en todo el mundo haya habido chinos y se hayan esparcido por otros territorios. No, los chinos están amontonados en el mismo pinche pedazo de tierra. Y los angloparlantes, pues no, porque mucha gente que no es inglesa habla inglés. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá muchos son descendientes de ingleses, pero también son descendientes de alemanes o descendientes de otros pueblos que para nada son nórdicos, o sea, europeos del norte. Muchísima gente que no es anglosajona habla inglés.
por lo que ni de chiste se convertía en una etnia dominante, muy a diferencia de los hispanos, que pues prácticamente todos los que hablan español tienen aunque sea un pequeño ADN hispano. Lo hispano domina más que lo inglés. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Otro que dicen que es el pueblo más esparcido por el mundo es el árabe, pero pues puta madre, incluso yo soy mitad del Medio Oriente y no necesariamente soy un árabe. Los árabes viven en la península de Arabia, que mucha gente, ya sean asiáticos en Indonesia o africanos en Somalia, practiquen el Islam, no los hace árabes. El Islam es una religión y ya, o sea, como el cristianismo, el hinduismo, el budismo, no ocupas una raza para practicarlo, puede ser la que sea. Lo mismo pasa, no obligatoriamente tienes que ser un árabe. Tómalo o déjalo. Yo soy alguien de Medio Oriente y no soy árabe, así que los árabes no son una de las razas más esparcidas por el mundo. O sea, es cierto de que la gente de Medio Oriente y la gente del norte de África tiene un porcentaje de árabe que pues muchas poblaciones no presentan. Y ahora sí, dejándome de mamadas, número 1, los austronesios. Y puta madre, me vas a decir quiénes son los austronesios. Nunca en la pinche vida los había escuchado. Bueno, pues te voy a decir quiénes son. Son un grupo de pueblos que son originarios de Taiwán, aproximadamente un putero de años antes de Cristo, y a partir de aquí se esparcieron por casi todo el puto océano del mundo, llegando a Filipinas, dividiéndose en dos. ¿Pedirte? Uno por el oriente y otro por el occidente. En occidente se esparcieron por toda Indonesia, por Malasia e incluso se la rifaron y se fueron hasta la pinche Madagascar. Sí, navegando por los pinches monzones del océano Índico. Soportando vientos despiadados e infernales desiertos. Viajando muchos días y noches, poniendo en riesgo su vida para llegar a la guarida del dragón. Y por el otro lado llegaron a la Micronesia, fundaron una pinche cultura llamada Lapita, bien primitiva, pero pues se hizo muy vergas. Y a partir de aquí se esparcieron a la Polinesia, formando todas las culturas del Pacífico e incluso dándose a las mujeres melanesias, sí. ¿Vamos? Y muchos melanesios tienen sangre polinesia, quieran o no, y luego llegarían hasta Nueva Zelanda. Y estos son los austronesios y son oficialmente la etnia más esparcida por el mundo. Aunque me vas a decir, pues en territorio terrestre no es tanto, sí, pero en marino es impresionante. Ninguna otra etnia se había esparcido tanto, ni siquiera los dominios de los españoles y portugueses abarcaban tanto. Incluso puede que hasta muchas culturas indígenas de América tengan un poquito de sangre del origen polinesio o austronesio, como le quieran llamar, porque los Chumash de California presentaron ADN de la Polinesia. También las culturas del occidente mexicano como Huachimontones y todo el reino de Jalisco, la cultura Chimu en Perú también tenía comercio con los austronesios e incluso se han encontrado huesos de austronesios en Chile con la cultura mapuche. Incluso hay una cultura en África que está completamente alejada de todo este mundo, como los festivales de Okrika entre Nigeria y Camerún, que se parecen mucho a las culturas malayo-polinesias. Y ese es el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, compártelo, suscríbete, etcétera, activa la campana, bla bla bla, adiós.